Hola, muy buenos días, licenciado Miguel Paredes. Mi nombre es Francisco Yáñez, del Grupo Teórico 02 de la materia de ética jurídica. El día de hoy le voy a hablar acerca de las diferentes concepciones éticas. Comenzaré por la ética de Confucio. Confucio fue un pensador y filósofo chino que nació alrededor del 551 en Zhou y murió alrededor del 479 a.C. Fue un administrador y profesor eh, muy reconocido, que al momento de impartir clases no distinguían si las personas que estaban escuchándole eran de la clase alta o de la clase baja. Él permitía y enseñaba a quien le quisiera escuchar, cosa que rompía con la tradición del momento. Una frase célebre de Confucio es la siguiente: nuestra mayor gloria no está en caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Él decía que las principales fuentes de valores son el conocimiento, el aprendizaje y el código social en China. Consideraba la armonía como el principal valor social o principio social más importante. Confucio decía que para que una persona fuera un buen funcionario, debería dominar las siguientes 5 virtudes. La primera virtud, la benevolencia o ren, que representa la bondad hacia el prójimo. La segunda virtud, ji o rectitud en español, que representa la justicia, la honestidad y la generosidad del alma. La tercera virtud, li, o en español decoro, que representa, que representa el practicar la etiqueta de los rituales morales. Luego tenemos la virtud número 4, sí o sabiduría, que dice que representa tener conciencia del bien o del mal y tener no solo un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo de este. Y luego tenemos la virtud número 5, que es el sin, que dice que es la verdad en el español, ¿verdad? Y dice que representa la veracidad, la fidelidad y la honestidad. Bueno, la segunda concepción ética de la que les hablaré es la concepción de los sofistas, o también llamada el relativismo moral, que se dio alrededor del siglo número 5 a.C. Fueron los primeros enseñadores profesionales. También eran muy criticados, ya que enseñaban a los hijos de los gobernantes o personas de edad de la época. No creían en verdades ni en normas absolutas, ya que pensaban que éstas no nacían de la naturaleza. Ellos tenían el conocimiento, la experiencia de viajar por muchos pueblos, por lo cual sabían que había variedad de normas, variedad de creencias, variedad de verdades alrededor de muchos pueblos. Por eso es que él dice que éstas no nacen de la naturaleza. Y por eso es que van variando, depende de la localidad, el contexto socioeconómico, cultural, político, religioso o donde sea que esté, va a variar el tipo de norma. Continuando, ahora vamos con la ética de Sócrates. Sócrates se opuso a los sofistas, ya que sí decía que existían normas y verdades absolutas, y que eran iguales y deberían ser iguales en todos los pueblos. También se decía que éstas se regían bajo los siguientes 3 principios. El primer principio es la superioridad del vivir bien sobre el mero vivir, es decir, que no bastaba con existir, sino que teníamos que darle una razón y un sentido a nuestra existencia. La valorización que el filósofo hace a la virtud, ya que reconocía y destacaba las virtudes, y el rechazo a la injusticia. Dice, según el pensamiento socrático, es que nosotros no actuamos mal por intención, sino por ignorancia. Es decir, que por eso es importante que alguien obtenga la sabiduría o el conocimiento. Dice que la ciencia del conocimiento es una cosa bella, capaz de dominar al hombre, de manera que si uno no sabe qué es el bien o qué es el mal, no puede ser vencido por nada ni obrar de manera distinta, sino que la sola sabiduría basta para ayudar al hombre. Es por eso que él destaca el papel del conocimiento en las virtudes del hombre. Dice que la virtud más importante es actuar de buena manera y que lo peor, lo que era más malo o dañino para uno era cometer una injusticia. Es más, también Sócrates decía que es peor cometer una injusticia que sufrirla, que es mejor a nosotros, aunque nos dañe nuestro exterior y nuestro interior, sufrir una injusticia antes que cometerla, porque eso dañaría más nuestro interior que el recibirla. A continuación vamos con la ética de Platón o la concepción ética platónica. Primero que nada, Platón decía que la ética es la armonía o justicia del alma. Él pensaba que existían 3 almas o 3 partes del alma. El alma racional, que buscábamos la excelencia con la sabiduría; el alma irascible, que buscábamos la excelencia con la valentía; y el alma conscupiscible, que se alcanzaba la excelencia con la templanza. Es decir, que debemos buscar la excelencia en las 3 almas, no solamente en uno. Platón decía que solamente una persona se podrá llamar un hombre justo cuando conozca el bien y cuando lo haga. La virtud la ve como una salud para el alma, como conocimiento o saber y como purificación del alma. Dice que el sumo bien está compuesto por placeres y sabiduría en una mezcla perfecta. Y también dice que el sumo bien es alcanzar la belleza y la verdad.
Para Aristóteles, las virtudes son aptitudes o capacidades que conducen al hombre a ser pleno. Pero entonces, ¿cómo se alcanza ese estado de plenitud o felicidad? El único camino que Aristóteles menciona o que Aristóteles nos propone es el equilibrio, y este se logra ejercitando la razón y reduciendo los deseos y pasiones, situándolas entre el exceso y el defecto, es decir, en un punto intermedio, es decir, en un equilibrio perfecto. La ética aristotélica se basa en el concepto de la felicidad, que el objetivo es buscar la felicidad y encontrar la felicidad en uno. El planteamiento de Aristóteles es bastante simple. Una acción es correcta si me hace feliz y es incorrecta si no me hace feliz. Así de simple. No como los anteriores de Platón y Sócrates, que mencionaban que era bueno cuando actuaba bien o cuando era beneficioso para las personas o para mi alma. No, aquí viene Aristóteles y dice, una acción es buena si yo al realizarla me siento feliz. Si esa acción no me hace feliz, pues no es buena. El pensamiento de Aristóteles dice que la consecuencia de una acción genera felicidad o no, y ese es el fin de todo, y la forma de identificar si es buena o mala. Se analiza la percepción individual sobre la acción. A continuación hablaré de los teólogos cristianos católicos, comenzando por la ética de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue un sacerdote y filósofo de la Iglesia Católica, también conocido como el Doctor de la Gracia, y centró su vida en reflexionar sobre la teología y la política, y él fue el que sentó las bases de la filosofía medieval y moderna. La ética de San Agustín tiene un carácter eudemonista, es decir, el que se propone un fin para la conducta humana, en este caso, la felicidad, pero esa felicidad de encontrarse únicamente en Dios. A diferencia de Aristóteles, la felicidad no es en esta concepción ética lo que me hace feliz a mí, no, sino lo que hace feliz a Dios o lo que me manda Dios a hacer. La ética de San Agustín es primordialmente una ética del amor o la ética del amor, pues la voluntad lo que lleva al hombre hacia Dios y goza y se goza en él. La ética de San Agustín es religiosa, todo lo basa en Dios, ya sea la felicidad, decisiones, voluntad, todo, nada se aleja de él. Es una ética teocentrista, ya que así como el propósito y el fin y los motivos por los cuales uno actúa, todo tiene que ver con Dios. Bueno, siguiendo con los teólogos cristianos católicos, ahora vamos con Tomás de Aquino o la concepción ética tomista. Tomás de Aquino, de acuerdo con sus líneas generales de su pensamiento sobre el ser humano, el mundo y Dios, intenta conjugar los planteamientos filosóficos de Aristóteles con sus creencias religiosas y el contenido de la teología cristiana, para dar una visión de cómo debe ser la vida humana para alcanzar el bien y llevar una vida virtuosa. Es decir, que él retoma los pensamientos de Aristóteles y los plantea desde un punto de vista religioso, los hace ver y los lee desde una lupa religiosa, comparando y haciendo ver cómo Dios busca la felicidad y cómo busca que nosotros actuemos conforme a su voluntad. Ahora vamos con los teólogos cristianos protestantes. Primero comenzaremos con el importante Martín Lutero, conocido como el creador de la Reforma. Lutero defiende las virtudes del trabajo común y lo santifica. Condena acciones y sacramentos de la iglesia de la época, de la iglesia católica, del Vaticano. Condena las indulgencias. Condenaba que la iglesia utilizara la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, para actuar conforme a la voluntad de la institución, de la iglesia, pero no de Dios, utilizando la palabra para cumplir caprichos de la misma y actuar en contra de los creyentes o a las personas que no son creyentes. También estaba en contra del Copérnico por contradecir la Biblia. Para él, los principales fundamentos del crédito reformado son la justificación por la fe, el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. También Martín Lutero crea las 5 solas o los 5 solos, que son, según Lutero, las 5 formas únicas de alcanzar la salvación o la relación con Dios. Para terminar con este conjunto de concepciones éticas, hablaremos del último teólogo cristiano protestante, que es Juan Calvino. Dentro del calvinismo le da una gran importancia al desarrollo económico, ya que en pocas palabras, era tomar a los hombres como administradores de los bienes terrenales que fueron creados por Dios. Y es por eso que tenía que tener una buena administración y un buen crecimiento. Reconoce la autoridad de Dios sobre todo, sobre la de la iglesia, sobre la de los creyentes, sobre todo. La autoridad de Dios estaba sobre todo eso. Él dice que todo gira y todo existe, todo persiste, todo es voluntad y todo se hace alrededor de Dios. Nada está fuera de él. No reconoce el sacerdocio
a diferencia de Martín Lutero, que sí reconocía el sacerdocio, Lutero solo reconocía dos sacramentos, que era el sacerdocio y los bautismos. En este caso, él no reconoce el sacerdocio, ya que cree que es necesario entre la relación entre Dios y el hombre. Y también menciona algunos puntos importantes, los cuales son cinco: que el hombre vive en depravación total, es decir, que somos apropiados por el pecado. El segundo es que Dios ya escogió a los que se van a salvar. El tercero es que el sacrificio de Jesús fue exclusivamente nada más para las personas que él ya había escogido, no para alguien más, alguien fuera de la elección de Dios. El otro es la perseverancia de los santos, es decir, que los santos estarán en las manos de Dios antes de ser llevados al cielo. Y por último, que la gracia de Dios es irresistible, que alguien si escucha la palabra de Dios no podrá evitar el sentir interés por la salvación. Bueno, esto es todo. Muchas gracias, licenciado. Espero que tenga un buen día y espero haber explicado bien todos los temas. Muchísimas gracias.